le decía que Google anunció ayer que va a cambiar el nombre del Golfo de México a Golfo de América, al menos para los usuarios de Google Maps en Estados Unidos. En unos tweets, el gigante tecnológico explicó que una vez que Donald Trump actualice sus fuentes oficiales, ellos van a actualizar sus mapas. La compañía aclaró que el nombre de Golfo de México va a seguir apareciendo para nosotros, aquí en México, pero que para los usuarios en Estados Unidos van a poder ver Golfo de América. Para otras partes del mundo va a ser Golfo de México y Golfo de América. ¿Ves? Entonces la presidenta Sheinbaum se refirió a ello. Dice, tomar todas las medidas apropiadas para cambiar el nombre de Golfo de América al área de la plataforma continental de los Estados Unidos. Es muy importante porque eso es lo que firmó. La plataforma continental de los Estados Unidos. Entonces no especulemos más. Es como el Mar de Cortés, que es territorio mexicano. Y, pues, ¿por qué le vamos a dejar el nombre de Hernán Cortés? ¿No existe una preocupación entonces acerca de eso? Es que es lo que digo yo. Nosotros tenemos una responsabilidad. Entonces, ¿en qué nos basamos? Pues siempre digo cabeza fría. Claro. En lo que se firmó. Bueno, es lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahora sigue apareciendo allá en Estados Unidos el nombre del Golfo de México. Todavía se llama Golfo de México. El doctor Héctor Mendoza Vargas, investigador del Departamento de Geografía Social del Instituto de Geografía en la línea. Doctor, qué gusto y muchas gracias por tomarme la comunicación. Hola, buenos días. Adelante. Muchas gracias. A ver, doctor, ¿cómo funciona esto de cambiar los nombres de ríos o de golfos o de zonas geográficas en el mundo? ¿Cómo lo ve usted de esto que está pasando con el Golfo de México? Sí, bueno, primeramente podemos mencionar el tema de que recuperando la historia de este tema, en el Renacimiento, en los siglos XV, XVI, los atlas geográficos, que es una invención del Renacimiento, fueron los instrumentos geográficos que registraron los nombres de todo el mundo. Poco a poco las expediciones llevaban información a Europa y se registraba estos nombres geográficos en los talleres de cartografía. Entonces, durante el siglo XVI al XVIII, los atlas geográficos y los mapas registraron los nombres geográficos del mundo. Y ahí es donde se socializaba el conocimiento, las personas podían ver los mapas y los atlas, y entonces ahí iban aprendiendo los nombres de todo el mundo. Entrado el siglo XX esto ha cambiado radicalmente y ahora hay organismos internacionales que registran estos cambios de los nombres geográficos en el mundo. Y particularmente hay que fijarnos en la Organización de las Naciones Unidas. En la ONU existe un grupo de expertos en nombres geográficos que son los que emiten criterios y protocolos sobre cómo hacer el cambio de los nombres del mundo, los nombres geográficos en el mundo. O sea, a la Organización de Naciones Unidas le compete hacer este consenso para cambiar los nombres de las zonas geográficas en todo el mundo. Sí, primeramente, por ejemplo, el caso de los nombres geográficos de los países es un tema aparentemente que podemos pensar que son como fijos, pero en realidad son muy cambiantes los nombres geográficos de los países. Entonces, este grupo de expertos registra esos cambios de nombres. Hay una lista oficial de los miembros activos de las Naciones Unidas y ahí es donde, por ejemplo, en el tema de educación, de la docencia, pues los libros de texto registran los nombres oficiales de los nombres que están registrados en estas listas de la ONU. Entonces, eso es por un lado también la Organización de las Naciones Unidas y por otro lado también están otros organismos como la Unión Geográfica Internacional, que tiene la sede en Washington, y la Unión Geográfica Internacional también tiene su grupo de expertos en nombres geográficos, que también regula y emite criterios y normatividad para nombrar los nombres geográficos a partir de ciertas características geográficas. Doctor Héctor Mendoza Vargas, ¿no se puede hacer esto por decreto? Es decir, como lo está haciendo Donald Trump, decir es mi plataforma continental, es básicamente mi territorio y lo voy a cambiar. ¿No se puede? ¿No es válido? Pues él podrá actuar porque es miembro de, es presidente de los Estados Unidos, es del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos,
y por decreto podrá hacer ese cambio o sugerirlo a las oficinas cartográficas de los Estados Unidos. Entonces, ese punto entra dentro su jurisdicción política interna, de la política interna de los Estados Unidos, pues lo podrá hacer dentro de las oficinas cartográficas de los Estados Unidos y ellos tendrán que hacer esa regulación, ese cambio. Pero a nivel internacional funciona de otra manera y entonces es otra instancias las que revisan y regulan este cambio de nombres geográficos. Déjeme ver si me puedo explicar en mi duda, doctor. Sí. Digamos, vemos muchos mapas, ¿no? En Google y antes en las papelerías, etcétera. ¿Dónde un ciudadano puede verificar el mapa más actualizado y autorizado? ¿A dónde puedo ir yo a ver cómo se encuentra hoy la división geográfica, los nombres de los países, de los ríos, de todos los lugares? Me explico, ¿cuál es la madre verificada de esto? Pues en principio las listas de los países que son miembros de la Organización de las Naciones Unidas, en el sitio web de la ONU están las listas de los países en primer lugar. Luego, internamente, dentro de cada país, cada agencia cartográfica responsable de los estudios territoriales de cada país registra los nombres de todo su territorio a nivel local, es decir, ríos, lagos, montañas, etcétera, ciudades, villas, pueblos, todos esos nombres geográficos se encargan las agencias cartográficas de cada país y entonces tienen expertos que recorren el territorio, registran los nombres directamente y los llevan a la cartografía a registrar. Entonces ahí en la cartografía es donde se queda registrado estos nombres geográficos y por lo general se van actualizando poco a poco. Entonces las personas recurren a revisar las cartografías, puede ser por internet, pero también a través de atlas cartográficos que se siguen publicando. Es que en este momento, si Google Maps cambia el mapa, pues cambia el mapa y Google Maps manda básicamente entre la gente, doctor. Sí, pero también hay que considerar el caso de Google Maps, que es una empresa privada, que tiene un convenio de colaboración, en el caso de México, con INEGI, con el Instituto Nacional de Geografía e Informática, y el INEGI también comparte información con Google Maps. Entonces ahí es una colaboración de entre dos agencias cartográficas, uno que es INEGI y el otro es Google Maps, entonces comparten información para registrar los nombres geográficos en el caso de los territorios, en el caso de México. Si nosotros entramos a la página de la consulta de los mapas en Google, verán en la parte inferior que está registrado las dos autoridades cartográficas, que es INEGI y Google Maps. Okay. Entonces ahí están compartiendo información geográfica del territorio. Entonces, en el caso de México, pues seguirá registrándose como como Golfo de México. Como Golfo de México, sí. Y en el caso de Estados Unidos como Golfo de América, y si lo ven de otra parte, según entiendo, se va a llamar Golfo de México y América. Sí, quizá es una adaptación que hace la empresa para Pero es correcto tomar, ese es mi punto, tomar unilateralmente esta decisión por parte de un presidente, ¿es válido o pues tiene que autorizarse por otros organismos internacionales? Pues de momento él puede emitir sus resoluciones ejecutivas desde su oficina, pero a nivel internacional, pues el gobierno de Estados Unidos tendría que registrar o solicitar esos cambios al grupo de expertos de Naciones Unidas en nombres geográficos para hacer ese registro. También hay que considerar que la velocidad en la que se transmite la información geográfica es muy diferente. La velocidad que se realiza en Google Maps es instantánea, pero también hay que considerar la velocidad a la que circula la información en los atlas geográficos que se imprimen todavía por parte de las empresas. Hay grandes empresas en Londres, en París, en Nueva York, que editan todavía atlas geográficos y esos tardan mucho más tiempo en registrar los cambios. Bueno. Entonces, hay que esperar también que haya un consenso en este tema. Correcto. Bueno, doctor, vamos a esperar el primer cambio, que es en Google Maps, y cuando esto suceda, ojalá que podamos volver a hablar con usted, doctor Mendoza. Claro, desde luego. Es usted muy amable, gracias. Es investigador del Departamento de Geografía Social del Instituto de Geografía.